El día de hoy tengo el gusto de saludar a Luis del Molino, Eco Alfa 3 Oscar Golf de Barcelona, España. ¿Tú estás en Barcelona, Luis? Coméntame. Sí, en este momento estoy en el QTH de Barcelona, aunque tengo otro QTH a 20 kilómetros. Tengo un QTH secundario para fines de semana, pero concretamente este fin de semana nos han hecho quedar en Barcelona todo el mundo. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, Luis, bueno, es una autoridad en temas de radiodifusión, especialmente lo que yo entiendo a él más le motiva es lo de las antenas, líneas de transmisión, y ha escrito muchos artículos técnicos sobre el tema, así que es una autoridad y hacía mucho rato que tenía ganas de poder conversar con él y, bueno, difundir lo que hace en América, que es menos conocido. En España él dicta charlas y publica artículos y, en fin, es muy conocido. Muy bien. Luis, por favor, cuéntanos un poquito de ti primero, como Luis del Molino. ¿A qué te dedicas normalmente? ¿Qué es lo que haces? Y después cuéntanos cómo llegaste a la radio. Muy bien, bueno, pues actualmente estoy jubilado por la edad, ¿no? Pero durante 30 años me he dedicado al mundo del libro, de la edición, en una editorial familiar en la cual, pues, eh, aunque yo había estudiado ingeniería industrial en la rama de electrónica, pues me encontré con que la familia necesitaba que alguien se pusiese, entrase a representar mi parte familiar en la empresa editorial. Y entonces, pues, el tema profesional lo dediqué al libro totalmente, con lo cual he disfrutado muchísimo también, puesto que ya desde muy joven ya era un lector acérrimo y consumado y que disfrutaba leyendo libros hasta el punto de que alguna vez en vacaciones me había pasado hasta 8 horas leyendo continuadas en la gran biblioteca, claro, que tenía mi padre. Y yo ya que había quedado fascinado por la radioficción, yo diría que sobre los 14 años ya me pareció que era una magia poderosísima, la transmisión de la voz por radio, especialmente un día que un tío mío me enseñó que había montado un equipo de válvulas y cuando vi aquello dije, de aquí sale la voz. Esto es un misterio y una magia fantástica. Tengo que llegar a comprenderla. Tengo que entender cómo funcionan las ondas electromagnéticas. Y sigo intentándolo, ¿no? Hasta el momento, porque Correcto, es un fenómeno fascinante. exactamente. Estamos hablando de cuando eras joven, estabas ya en tus veintes. ¿En qué edad fue tu primer contacto ahí con las válvulas? Bueno, pues ya fue a los 15 años, porque hice un curso de radio en el que se montaba un receptor y con otros materiales me hice un transmisor y a los 15 años ya habíamos hecho algún contacto pirata en la banda de 40 metros. A los 16 años ya conseguí, a través de ciertas influencias, conseguir un indicativo, las letras EA3 o G, por lo cual te estoy hablando de que esto hace cerca de 59 años. Estaba calculándolo antes del programa, antes de que me llamaras, y decía, caramba, el año que viene cumpliré los 60 años de mis contactos por radio ya, que es una buena cifra. Uno de los temas que, claro, más me gustaba era el de las antenas, lógicamente, y me había comprado infinidad de libros de antenas, en los cuales pues no encontraba demasiadas explicaciones buenas del funcionamiento de las antenas, los balones, y, y encontraba que los radioaficionados creían en ciertos tópicos que para mí no tenían el más mínimo sentido técnico y que, curiosamente, en muchos libros no se discutían ni se daban por hechos, Exacto. por muchísimos autores. Pues los primeros años fueron los típicos de un radioaficionado que le gusta hacer contactos, buscar el máximo número de países,
intentar aprender telegrafía. En la época en que yo obtuve las letras, me parece recordar que no se necesitaba telegrafía, pero más tarde pues se me ocurrió que tenía que intentar dominar la telegrafía. Nunca he sido un gran operador y yo creo que en telegrafía he llegado en mis momentos más brillantes a las 25 palabras por minuto, ¿no? Y ahí no creo haber pasado nunca. Y ahora, desgraciadamente, como lo practico poco, pues ya a partir de las 20 palabras por minuto ya empiezo a sudar. Me sudan ya las manos. Se me resbala el manipulador. Perfecto. Pero bueno, enseguida me gustaron todas las técnicas de ordenadores. Precisamente, pues ya por los años 80 me hice con un Apple II, en las épocas en que Stephen Jobs y Stephen Wozniak empezaron con un ordenador con cara y ojos, con un teclado bastante decente, y ya me gustó hacer programación y el paquete radio. Por ejemplo, fui uno de los primeros en España en arrancar en radio paquete. E incluso llegué a tener un programa de, de BBS. Supongo que has oído hablar de almacenamiento de datos, de mensajería, de textos, etcétera. Y efectivamente, el día que salió la World Wide Web, ¿no? La araña, que en aquellos momentos creíamos que, y que luego pues es un nombre que nos ha utilizado en español prácticamente más, quedé fascinado y pensando, esto tiene unas posibilidades inmensas, ilimitadas. Esto es el futuro. Internet, correcto. Internet. Eso es. Exacto, Y bueno, pues había que aprovecharlas, ¿no? exacto. Muy bien. Y ya siempre me han gustado los ordenadores, siempre he procurado estar al día al máximo posible. He hecho muchos cursos de programación, cursos que no han servido para nada porque apenas he hecho algún programa. Ya pasó. Sí. Y ahora cada vez ya es más difícil, ¿no? Lo que sí creo que tenemos mucho futuro es en las comunicaciones espaciales, ¿no? Eh, por ejemplo, pues los satélites de órbita baja, los LEO, Low Earth Orbiting, y incluso ahora en Europa, que a vosotros no os llega, pero tenemos el geoestacionario financiado por Qatar, del que vosotros habéis oído hablar muy poco, porque solo cubre Europa, África y Oriente Medio. Pero bueno, en el mundo de la radioficción se empieza a hablar de intentar conseguir colocar un repetidor en la Luna, lo cual daría un auge a las comunicaciones con sistemas más o menos más asequibles al radioaficionado, ¿no? De antenas sobre todo. Yo, por Claro, ejemplo, nunca se me ha ocurrido hacer rebote lunar, ¿no? Porque viviendo en una ciudad no puedes montar una instalación de antenas suficientemente grande. Y también en la residencia secundaria que tengo tampoco tengo una terraza demasiado amplia como para hacerlo, ¿no? Se necesitan grandes espacios de los que no dispongo y por tanto hay muy poca gente que se dedique en la ciudad a hacerlo. muy bien. Excelente, excelente. Ahora te quiero llevar a que revisemos, me comentes un poco acerca de algunos artículos, los más recientes que hay en tu página web. Digamos que el que quiera ver tu página web, lo más simple es que te busque en qrz.com, ponga allí el buscador Eco Alpha 3 Oscar Golf y allí va a aparecer toda tu información, incluyendo la página web que es radioficción.biz, Bravo India Zulu. Y bueno, ahí tú nos comentas que del año 2014 a la fecha llevas unos 66 artículos de divulgación en la revista de radioaficionados de la URE. De hecho, allí fue la primera vez que leí algo tuyo, fue en la revista de la URE. Así que muy interesantes todos los temas. Prácticamente una enciclopedia allí, todo lo que has escrito, estimado Luis. Mira, coméntanos por favor acerca de, ya entrando a lo técnico, antenas de ranura. Eh, ¿Cuál es la idea de este tema y por qué te parece interesante o qué te motivó a escribir ese tema?
Pues no lo sé, porque una vez encontré una antena de ranura, la compré y quedé impresionado pensando, ¿y esto cómo diablos funciona? Y estuve entonces buscando toda la literatura que encontré y se me ocurrió buscarme unos tambores me parece que eran de polvo o de cemento, que vi de madera, como una especie de barriles, y pensé, si esto lo recubro con papel de aluminio, en ese papel de aluminio podría hacer toda clase de ranuras. Y se me ocurrió probar antenas de ranura sobre papel de aluminio. Y funcionaban, impresionante. Y estuve jugando y con todo ello se me ocurrió pues escribir un artículo al respecto, porque en 144, con longitudes de onda de 2 metros, pues era muy fácil cortar ranuras de 1 metro en la periferia de un tambor, dijéramos, de unos 50 o 60 centímetros de diámetro. Y eso me permitió hacer unas cuantas experiencias, sintonizarlas, ver cómo cambiaba la frecuencia y su rendimiento, su unidireccionalidad, en fin. Fue muy divertido y eso me animó a escribir un artículo al respecto. Muy bien. ¿Le ves potencialidad a ese tipo de diseños a futuro o Bueno, experimentos? actualmente en las placas, dijéramos, en las antenas para ultra altas frecuencias, se están haciendo muchos montajes de este tipo en placas grabadas de placas de circuito impreso, en las cuales se pueden grabar las antenas y sus conductores que las enfasan y hacer agrupaciones de pequeñas antenas de ranura con una gran direccionalidad. Incluso se utilizan para antenas de orientación electrónica por fase. Tengo entendido que se utilizan en diseños de varias antenas enfasadas, minúsculas, sobre placas planas. Incluso yo diría que la antena que lleva la estación espacial para 144, al menos por los dibujos que he ido a comentar, que son una placa de forma circular o hexagonal, pues yo creo que está basada en antenas de ranura, Perfecto. enfasadas. Muy bien. Te quiero plantear el segundo tema. ¿Tú te cuestionas en algún artículo antenas resonantes o no resonantes? Eh, ¿Es lo mismo? Coméntanos un poquito de eso, a ver la diferencia o la relevancia de la resonancia. Bueno, la resonancia es la que te permite obtener la máxima corriente en una antena y por tanto la máxima radiación en un momento determinado. Lo que pasa es que si parte de la energía en la antena no resonante y llegan las corrientes en el centro llegan retardadas porque la antena es un poquito más larga de lo correcto, ¿no? Te encuentras con que eso se comporta como si fuera una reactancia inductiva, disminuye ligeramente la corriente y la línea de transmisión no es feliz, no encuentra la resistencia perfecta que necesitaría encontrar, devuelve parte de la energía reflejada hacia atrás y pueden pasar dos cosas, que tú tengas un transmisor transistorizado y no tengas un acoplador de antena y entonces pues esa energía es muy posible que la pierdas. Pero si tienes un acoplador y la vuelves a enviar a la antena, eh, porque el acoplador se convierte en una especie de espejo contra la potencia reflejada que vuelve a enviar en el siguiente ciclo hacia la antena, tú consigues que siga saliendo radiada. Y la única diferencia entre que la antena sea resonante y no sea resonante es que ese pequeño viaje de la potencia reflejada de subida y de bajada ha experimentado una pequeña pérdida que si hablamos de bandas bajas como los 80, los 40 metros y los 30 metros, es prácticamente despreciable. Es la pérdida con líneas bastante largas de cable coaxial representa que, vamos, no has perdido ni un 2, un 3, un 4, un 5%, que prácticamente no se notan absolutamente nada en tu transmisión. Entonces, el tener en según qué frecuencias, si dispones de un buen acoplador de antenas resonantes o no resonantes, la diferencia es mínima, es prácticamente idéntica.
Por tanto, el complicarse, liarse, ajustar antenas con el riesgo que conlleva, sobre todo si te has de subir una torre y ajustarla, cuando con un acoplador instalado al lado de tu transmisor, no digamos si está instalado ya en la antena, porque entonces ya prácticamente son iguales. Da igual, ¿no? El acoplador remoto situado en la antena sintoniza la antena y por tanto consigues las máximas corrientes de resonancia allí mismo. Y ya no hay la más mínima, casi inapreciable. Incluso en los diagramas de radiación se ve que una décima decibelio, ¿qué es una décima decibelio? Cuando no se nota, si no es algo más de 3, no sé, Exacto. nadie nota una variación de potencia si no es de más de 3 decibelios. Exacto. Pues Es que si tienes una es antena, por prácticamente ejemplo, indistinguible. una B invertida que, por ejemplo, te marca 1.4 de ROE abajo, por ejemplo, es que no vale la pena el viaje o el peligro de subirte arriba o hacer un cambio porque es un retoque en un sintonizador para llevarlo al 1.1. Entonces, la Sí, diferencia no es significativa, ¿no? en absoluto. Ahora, cuando hablamos de frecuencias más elevadas, UHF, bueno, especialmente los 144 y los 432, entonces sí que estamos hablando de que esa pequeña potencia reflejada que sube y baja de la antena, uf, en el cable coaxial se pierde mucho. Sí, Las pérdidas aumentan mucho en el cable coaxial con la frecuencia y entonces ahí puedes estar perdiendo 10, 20, 30, 40%, 50%, y eso ya son decibelios. 1, 2, 3, 4 y como decíamos, un decibelio no se nota, pero 3 sí, exacto. empiezan a notarse Exacto. y debe preocuparte. En UHF, por ejemplo, tener un coaxial excesivamente largo para no cortarlo y con metros de vueltas por allí para no cortarlo, eso es pérdida. En UHF se nota mucho. Sí, sí, pérdidas garantizadas, ¿no? Desde luego, Exacto. hay que... Yo siempre digo que el cable debe ser lo suficientemente largo para llegar del transmisor a la antena, porque si no has perdido el tiempo, pero no excesivamente largo para no tener unas pérdidas excesivas. Perfecto. Te quiero plantear otro tema, estimado Luis. Eh, Tú señalas en un artículo, comentas que hacen los SDR que no hacen los equipos analógicos. Eh, Algunas ventajas tú notaste en estos receptores digitales, ¿no? Si nos pudieras comentar tu apreciación acerca de esto. Bueno, pues mira, te diría que en estos momentos estoy apreciando que una de las grandes ventajas de los receptores SDR es que tienen auténticos medidores de señal, los llamados Smitter. El Smitter, eh, aunque no estén excesivamente bien calibrados, esto da igual, pero te permite observar las diferencias con una precisión a la que no estábamos acostumbrados, puesto que la mayoría de los receptores SDR están dando valores medidos con un conversor analógico digital, y por tanto están haciendo una lectura muchísimo más exacta de la que estábamos acostumbrados con los medidores analógicos. Y eso nos permite hacer ensayos, valorarlos, cambiar. Por ejemplo, pues tú mismo dices, ver las pérdidas en un coaxial, si pongo más metros, pongo menos metros, con una facilidad a la que no estábamos acostumbrados y con una precisión que exigía un instrumental de laboratorio para sacar alguna conclusión. O sea, si tú querías experimentar con determinadas antenas, con determinados elementos de radiación y recepción, estabas obligado a tener un instrumental carísimo, que valía una fortuna. Entonces, actualmente, con una porquería de receptor SDR que te puede haber costado tan poco como 10, 15 dólares, ¿no? Pues puedes conseguir lecturas relativas, dijéramos, entre el antes y el después, de una precisión de décima decibelio. Y Exacto. por tanto puedes sacar conclusiones y ver tú mismo qué está pasando en las comunicaciones. Esto para mí es lo mejor del mundo SDR. Aparte claro, muchas de las ventajas que yo decía, utilizarlas con el ratón, recuerdo en este artículo, ¿no? El clicar y cazar las emisoras se ha convertido en una combinación vista-mano, cuando antes era oído-mano, ¿no? Y la Exacto. vista es mucho más rápida y mucho más eficaz que el oído persiguiendo estaciones. Pero eso
para mucha gente eso no tiene excesiva importancia porque les gustan más los botones que los ratones. En cambio, quizá porque a mí me han gustado los ordenadores y los ratones el mouse del ordenador desde épocas ya iniciales, ¿no? Eso me parecía fascinante en aquel momento, ¿no? Pero no hay color referente a las ventajas que nos permite experimentar con actualmente el poder apreciar las diferencias de decibelio con un Smitter de cualquiera, del más tonto de los SDRs que existe, cosa que antes era imposible con los medidores analógicos. O sea, si hay un radioaficionado que está ahí en la duda de comprarse o no un SDR de estos baratitos, porque precios hay muchos, variedades, que lo intente porque lo va a sorprender, digamos, con las potencialidades y es increíble para el precio que cuestan y el tamaño que cuesta, el aporte que nos va y la entretención que nos va a dar. Bueno, yo te diría que en estos momentos yo ya he estado jugando con un equipo chino, el Xiegu G90 de ¿Sí? 20 vatios, que por un tamaño pequeñísimo, un precio también al que no estábamos acostumbrados, de 400 en Europa está sobre 450 euros. Para vosotros quizás sean $500 o 550, pero un precio realmente muy asequible, con unas prestaciones, un audio que son increíbles. Imagina eso cuando te ofrezcan transceptores que no tardarán mucho. No tardaremos ni un año o dos en que te ofrezcan transceptores a mitad de precio y han salido los ICOM 7300, que supongo que también conoceréis, con unas prestaciones SDR en que antes había que pagar muchísimo, el doble o el triple para disponer de un equipo de prestaciones similares, incluso muchos de ellos con acoplador automático incorporado, con memorias y todo. Exacto. Bueno, no tardará en que aparezcan en el mercado equipos mucho más asequibles, puesto que a medida que van bajando de precio las famosas chips FPGA que son capaces de ser programados para hacer cualquier función de un receptor, pues yo creo que no tardará mucho en que serán abismales las diferencias de precio y obtendrás prestaciones que hoy en día has de gastarte 3 o 4 veces más para tener las mismas posibilidades. Eso no quiere decir que se puedan encontrar equipos analógicos mejores, con prestaciones aún mejores. Ya son prestaciones que realmente solo tienen utilidad para estaciones de concurso multi, ¿no? Las grandes capacidades para soportar intermodulaciones. Bueno, pues muy bien, pero si tú no tienes un vecino en la casa de al lado con una antena a 50 metros que esté transmitiendo, no te van a servir de nada Exacto. esas fantásticas prestaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, Te puedes conformar con las que da un SDR. nos queda tiempo para dos consultas más. En otra nota tú comentas acerca de si una pica clavada en tierra es suficiente para una antena vertical. Una pica, una lanza. Coméntanos, por favor. Bueno, yo primero te diría que si puede ser, si dispones más de espacio, no se te ocurra poner una antena vertical, ya para empezar. Pero si no tienes otro remedio, porque no dispones de más espacio, pues entonces la verdad es que tienes que intentar poner muchas más picas para tener una auténtica toma de tierra con bajas pérdidas. Porque ten en cuenta que la corriente que es de radiofrecuencia que está circulando por tu antena está pasando por la conexión de tierra. Y si esa conexión tiene una gran resistencia, pongamos 50 ohmios, que puede ser muy bien, que una sola pica clavada en tierra tenga 50 ohmios de resistencia de contacto con la tierra, te puedes encontrar que la mitad de la potencia ya la has dejado en la tierra, porque ahí se está perdiendo la mitad de tu potencia o más, puesto que la resistencia de radiación del monopolo vertical es de 36, estás perdiendo más energía en la tierra que radiando por la antena, puesto que todos esos electrones se están moviendo arriba y abajo, entrando y saliendo de tierra, pasando por esa resistencia, y por tanto, ahí estás dejando el 60 o 70% de tu potencia de transmisor. Y eso son decibelios, más de 3.
Perfecto. Hay que considerar entonces la posibilidad de más de una pica eventualmente. Bastante más. Si pueden ser 4. Con 4 se dice que ya consigues en terrenos medianamente decentes una resistencia inferior a los 10 ohmios, que es lo que buscan por ejemplo, en las tomas de tierra de pararrayos en los edificios. Se intentan poner placas de cobre y conseguir tomas de tierra enterradas en los edificios con resistencias inferiores a 10 ohmios, porque si no, no se cumplen las reglamentaciones locales ni nada. Pues hay que hacer algo parecido. Exacto. Pero sobre todo yo te diría que procures poner una antena horizontal, cualquier tipo de dipolo, aunque sea muy invertida, pero que no sea una vertical, porque en recepción, siempre que las he probado, reciben menos que todas las demás. ¿Sí? Sí, Se nota la omnidireccionalidad, lo cogen todo, todos los ruidos. y Es tremendo. y que no se molesten los radioaficionados que tienen antenas verticales, pero es una observación inevitable, ¿no? Esta comparación con los dipolos. Sí, pero bueno, en transmisión no son tan malas. Lo que pasa es que una de las cosas que no hemos comentado, que dirías, bueno, pues tendré una vertical para transmisión y un dipolo para recepción, ¿no? Horizontal. Bueno, eso está bien, pero es peligrosillo, ¿eh? Porque ten en cuenta que la radiofrecuencia que estás transmitiendo por una antena la está recibiendo otra antena resonante que está colocada cerca. Y puede ser que reciba suficiente potencia como para dañar el paso receptor. O sea, esto hay que hacerlo con muchas precauciones y hay que utilizar dispositivos especiales de conmutación. Eh, yo ahora mismo no recuerdo el modelo, pero hay algún modelo de MFJ que permite hacer esto incluso para tener recepción diversificada y tener una cierta supresión de ruidos captados cercanos, que hay muchos radioaficionados a los que les funciona, sobre todo los que tienen alguna fuente de ruido muy cercana. Para fuentes de ruido alejada no funciona, pero la recepción diversificada de dos antenas, pero hay que ir con muchísimo cuidado de no cargarse en la Exacto, parte receptora exacto. con la radiofrecuencia captada de la transmisión. Sí, tengo uno de Es esos algo aparatitos, ¿ah? De la MFJ, que uno varía la fase entre las dos sí, antenas, exacto. pero no lo he Es, instalado. Nos queda tiempo para la es, última consulta, estimado Luis. Em, Tú te preguntas en un artículo si un trozo de cable como hilo largo necesita un balón 9 a 1. pues, bueno, sí, algún balón tendrás que poner, ¿no? Porque si quieres utilizarlo para muchas frecuencias, se comporta como una línea de transmisión paralela a Tierra. En algún momento un hilo largo no podrás tenerlo vertical, ¿no? Es imposible, especialmente si es largo de verdad, porque la gente tiene la idea de que hilo largo, cualquier hilo es un hilo largo y no es 2 metros, cierto. mide más que yo, es largo. Pero a nadie se le ocurre, por ejemplo, poner un hilo largo para la frecuencia de 2 metros, diciendo, bueno, si un hilo largo es tan bueno, ¿por qué no ponemos 20 metros de hilo y transmitimos con un equipo de 144? Tendré una antena muy directiva, ¿no? Sí, el problema es que tendrás una antena muy directiva, pero con muy mala ganancia, porque la eficiencia de esa antena radiando es muy pobre. Entonces está bien para recepción en bandas de 80 y 40 metros, con hilos muy largos de más de 2 o 3 longitudes de onda, en que es más importante, como el ruido es exterior, la directividad es muy importante y no nos importa tanto la ganancia, porque si el ruido exterior es el dominante y nuestra antena no tiene ganancia, pero tiene directividad, nos disminuirá el ruido. Y en cambio, en cuanto al término de ganancia, bajará tanto el ruido como la señal, en general, menos las que vengan de la dirección buena, ¿no? Entonces esas las mantendrán con un nivel y mejoraremos algo la relación señal-ruido por la directividad, reduciendo el ruido captado de otras direcciones. Y esto en 80 y 40 metros pero a nadie se le ocurre ya utilizar antenas de hilo largo para los 20 metros, por ejemplo, puesto que ya el ruido exterior no es tan elevado y ya la ventaja de tener un hilo larguísimo ya no aparece por ningún lado. Es mucho más fácil montar una Yagi en esas bandas para obtener directividad y ganancia, porque además las Yagi son muy eficientes y prácticamente tienen la misma ganancia que la directividad, son prácticamente idénticas. Y entonces, pues allí sí que tienes una ganancia que la gente
no se imagina que con una directiva, no lo entiende. Si oyen estaciones que no oyen las demás estaciones. La ventaja de tener una directiva, al reducir el ruido captado, es que te aumenta la sensibilidad del receptor, a veces hasta en el doble de la ganancia de la antena. Te reduce el ruido, rechazando los ruidos que proceden de otras direcciones, con un valor que iguala, duplica y a veces triplica. O sea que triplicas tu sensibilidad. Y la gente, no hay manera de vender al mundo de la radioficción, sobre todo a los recién llegados, que es mucho más importante gastarse el dinero en la antena que en un equipo. Sí. No hay manera, es una tarea que los veteranos llevamos años y años predicando y es difícil vender esto, ¿eh? Excelente. Mira, se nos pasó volando el tiempo y te quiero dejar invitado, comprometido a otra sesión más adelante. Y bueno, te quiero agradecer solamente por la disposición a conversar con nosotros, ¿ah? Fantástico, pues muchas gracias. Es un honor para mí que os hayáis fijado en mis artículos y por tanto me tenéis a vuestra disposición y encantadísimo de charlar cuando tú quieras. Muchas gracias, Luis. Un abrazo y que estén todos bien en España, que entiendo que el coronavirus está haciendo de las suyas nuevamente, ¿eh? Sí, parece que está. Y nos han pedido que en los fines de semana no nos movamos de la ciudad, de los municipios, si no es por necesidades. Eso sí, yo he salido a pasear esta mañana y pienso salir a pasear esta tarde a tomar el sol, pero sin moverme de la ciudad, aunque espero hacerlo entre semana. Muy bien, muy bien. Gracias, Tengo Luis. que. Muy bien. 73 y un abrazo para allá. Saludos. 73. Un abrazo.